Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de conferencias de fase B del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 1 del temario de fase B, titulada Concentración y Relajación. Entonces, así como hemos mencionado que los temas de fase B es conveniente haber visto los temas de fase A porque son más profundos. Sin embargo, este tema en particular de concentración y relajación, que es muy importante, pues puede incluso, eh, digamos, participar las personas, aunque sean nuevos, porque este tema, pues, siempre lo vamos a estar tocando, se tocan en conferencias de fase A y se toca también aquí en la fase B precisamente por la importancia del tema. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo y en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. Recordarles que las conferencias de fase A, las 50 conferencias de fase A, se dictan los días lunes y miércoles a las 7 de la noche hora de Venezuela. Las conferencias de fase B, así como hoy, pues las dictamos los días viernes a las 7 de la noche. Los días domingo tenemos horarios de práctica guiada de las conferencias de fase A que dictamos en la semana. Y tenemos prácticas matutinas martes y jueves, aproximadamente a las 9:30, entre 9:30 y 10 de la mañana. Estas prácticas pues ya más enfocadas a lo que es la muerte psicológica, que es la base de este trabajo de desarrollar nuestra conciencia. También para las personas que quieran formarse ya como instructores, que ya hayan visto el temario, por lo menos el temario de fase A, y ya quieran formarse como instructores para sacar adelante el tercer factor, el factor del sacrificio por la humanidad, pues pueden contactarnos a través del privado y establecemos un horario de fogueo. O sea, ya tenemos varios compañeros que se están preparando como instructores y pues los que también quieran formarse, pues como les decía, pues pueden contactarnos. Allí les suministramos el libro de las conferencias y allí la persona se va estudiando cada uno de los temas y lo expone para que en la misma exposición, luego que la persona expone, pues se le hacen, digamos, se amplía un poco más el tema para que haya una mayor comprensión y de esa manera la persona se va formando, pues como les decía al principio, para sacar adelante el tercer factor del sacrificio por la humanidad. Ese entregar el conocimiento de manera desinteresada, pues a todos nuestros hermanos de la humanidad. A las personas que quieran compartir el link de inicio a esta conferencia, pues también lo pueden compartir. Recordemos que todas las conferencias son completamente gratuitas y de libre acceso. Y también recordarles que si surge alguna inquietud, alguna pregunta o incluso algún aporte, en la medida en que vayamos desarrollando el tema, pues pueden irlo dejando en los comentarios y de esa manera pues nos ayudan a ahondar un poquito más en el tema. Saludando pues a las personas que se vayan uniendo ahora mismo al en vivo, a los que nos dejan sus saludos por acá y a los que no nos los dejan pues también sean todos bienvenidos. Déjenme revisar
si está bien el audio. Y si están llegando los mensajes para que pues vayamos iniciando con este tema del día de hoy, que es muy importante. Bueno, veo que sí están llegando los mensajes. Entonces sí podemos ya ir iniciando con este tema del día de hoy. Primera conferencia de la fase B, un tema muy importante, lo que es la concentración y la relajación. Ese estado en el que se manifiesta nuestro ser, ese estado en el que cuando aprendemos a desarrollarlo o en la medida en que lo vamos desarrollando nos vamos a dar cuenta que es un poder. O sea, cuando estamos en el aquí, en el ahora, pues en ese estar auto observándonos y estar pues eliminando cada defecto psicológico que siempre buscan es tratar de sacarnos de la concentración y causarnos tensiones, que es ese estado opuesto a lo que es la relajación. Entonces, bueno, vamos a iniciar con las diapositivas. Concentración y relajación, conferencia número 1 de la fase B. Los objetivos de esta conferencia: aprender a desarrollar un poder que le permita a la conciencia manifestarse en el diario vivir y tener éxito en las prácticas. Y allí vamos a ver, como les decía, que esto de estar concentrados pues es un poder, porque nuestros defectos psicológicos hasta ahora pues son los que mantienen dominio de nuestra máquina, pero cuando nosotros empezamos a hacer ese esfuerzo por mantenernos concentrados, eliminando todo aquello que nos trata de sacar de la actividad que estemos realizando, en ese momento nos vamos a dar cuenta pues cómo vamos recuperando ese poder de hacer pues cada una de nuestras actividades estando allí presentes en cada una de esas actividades. También comprender qué es la relajación y cómo aplicarla. Entonces allí vamos a enseñar la práctica de velar y orar, como nos enseñaba el Maestro Jesús, que estuviéramos allí atentos, velando y orando, pues vamos a enseñar también esa práctica. Entonces, ya para entrar en el tema, ¿qué es la concentración? La concentración lo dice en la misma palabra, es nuestra conciencia centrada en la acción. Y vamos a ver que cuando hay concentración de algo, o sea, de unas fuerzas hacia un mismo punto, el resultado tiende a ser mucho más efectivo. De hecho, pues acá vemos en el ejemplo, pues cómo cuando las fuerzas de la luz solar se condensan en un solo punto a través de una lupa que hace que esa fuerza se multiplique, pues entonces se puede llegar a crear incluso fuego. Esto también pudiéramos verlo de cómo cuando incluso una gota de agua también concentra su fuerza hacia un solo punto, pues también llega a producir formas hasta en las piedras. Allí vemos pues cómo se producen las estalactitas y las estalagmitas, también por concentración, o sea, la concentración de la fuerza de una gotica de agua en una piedra. Entonces, de la misma manera pasa con nosotros cuando eh, concentramos todas nuestras energías en una sola actividad. Porque cuando hacemos esto, vamos a ver que de esa manera logramos la concentración, que es cuando nuestras diferentes funciones, las de cada uno de nuestros centros, trabajan al unísono teniendo como centro nuestro corazón. Entonces es determinar cuál es la actividad que vamos a realizar, porque muchas veces tendemos a que cuando vamos a hacer una práctica, pues entonces recuerdo que tengo que hacer algo que tenía pendiente o algo que hice, recuerdo que me quedó mal y empieza la mente allí y ahora en qué momento lo hago otra vez o cómo lo soluciono y qué voy a hacer con eso, y entonces allí estamos permitiendo que los pensamientos pues nos saquen de la concentración.
de la práctica que vayamos a hacer o de una actividad que vayamos a hacer. Entonces, cuando buscamos maneras de que cada una de las energías de nuestro cuerpo físico, de nuestra máquina humana, trabajen al unísono, todas hacia un mismo punto, ya vemos en conferencias de fase A, pues que tenemos 7 centros energéticos: centro sexual, instintivo, centro emocional inferior, centro intelectual inferior, centro motor, centro emocional superior y centro intelectual superior. Entonces, esos 7 centros a los cuales se les entrega, o sea, nos entregan energía para las distintas actividades del diario vivir, cuando esa energía toda la ponemos hacia un solo punto, hacia una sola actividad, vamos a ver que allí logramos no solamente estar concentrados, sino que al hacer la actividad concentrados, pues vamos a lograr lo que es el acierto. Por acá nos saluda Irma Arias. Bueno, bienvenida Irma. Entonces, en esto de lograr la concentración, vamos a ver que, o hablábamos de que se inicia desde nuestro corazón. Allí vamos a hacer una actividad, por ejemplo, si vamos a hacer una práctica o si vamos a hacer cualquier actividad por sencilla que sea. Supónganse que vamos a lavar los platos, los trastes, la loza, y empezamos a autoobservarnos. Empezamos a sentir nuestro corazón. Vamos a sostener un solo pensamiento. O sea, si voy a lavar esos platos, pues voy a eso. O sea, no voy a aceptar que mis emociones, que mis pensamientos, que mis deseos me saquen de esa sola actividad que voy a hacer. Entonces, para eso voy a sostener un solo pensamiento, esa actividad que voy a realizar. Allí tenemos que inyectarle ánimo, porque muchas veces, por ejemplo, decimos, no, es que a mí me da fastidio lavar los platos, nunca me ha gustado, pero no observamos a quién es que no le gusta, por ejemplo, lavar los platos. Entonces, cuando empezamos a trabajar en la concentración, decimos, ajá, pero no me gusta, ¿por qué? Pues Madre Divina, mátame ese yo que no le gusta lavar los platos. ¿Por qué no me gusta lavar los platos? Porque cuando yo era pequeña, de repente, pues tengo varios hermanos, de repente siempre por ser la menor, entonces me ponían a mí y entonces de repente, pues eso fue creando ese concepto de que no me gusta lavar los platos, por ejemplo. Entonces, cuando empezamos a morir a todo eso que nos quiere sacar de allí, porque voy a inyectarle el ánimo, pero digo, pero ¿cómo se lo inyecto si esto no me gusta? Pues Madre Divina, elimíname ese yo que no le gusta lavar los platos. Y busco inyectarle el ánimo. ¿Que me da fastidio? Madre Divina, mátame ese fastidio. Que me siento una pesadez, Madre Divina, quítame esa pesadez. Y allí le inyecto el ánimo. Y empezamos a hacer. Empiezo a agarrar mis platitos. Resulta que cuando allí vamos a empezar a hacer, es donde empieza la lucha, porque nuestros defectos psicológicos siempre van a tratar de sacarnos de la concentración. Por eso les decía, la concentración es un poder. O sea, si nosotros comprendemos la importancia de eliminar todo lo que nos quiere sacar de la concentración de cualquier actividad que vayamos a realizar, nos vamos a dar cuenta que desarrollando ese poder, no solamente las actividades nos quedan mejor hechas, sino que incluso las hacemos en menor tiempo, porque se va a dar la inspiración y se va a dar el acierto. O sea, una vez que empezamos a hacer y empezamos a eliminar todo lo que nos quiere sacar de esa actividad, ese que no le gusta esta actividad, ese que quiere hacer otra cosa, ese que lavar los platos lo pone de mal humor, eso que me da una sensación de desagrado y como que me descompone todo el cuerpo, revisemos. O sea, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿De dónde hasta dónde siento ese desagrado? Eso como que me revolotea en el estómago y como que hasta me produce malestar estomacal. Eso vamos a eliminarlo hasta que se logre inyectarle el ánimo, porque cuando empezamos a morir a todo eso, inyectándole el ánimo, empieza a surgir la inspiración y el acierto. Entonces es eso, o sea, tratar de sostener un solo pensamiento haciendo una única actividad
y todo lo que nos quiera sacar de allí, empezar a eliminarlo para lograr la inspiración y el acierto. Porque vamos a ver que esa inspiración y ese acierto viene precisamente de la activación de nuestros centros superiores, que cuando estamos allí en ese vaivén del péndulo, entre eso que quieren hacer nuestros defectos psicológicos y nosotros negándonos, ese centro instintivo que tiene esas sensaciones de desagrado o de agrado guardadas allí y que nos van enviando esas sensaciones para que no quiera hacerlo, para que le desagrade, y por eso es que nos sentimos de esa manera, pero empezamos a eliminar. Allí es donde vamos a ver que en ese péndulo pues voy eliminando todo eso que instintivamente siento, ese desagrado, ese fastidio, todas esas emociones, todos esos deseos incluso de hacer otra cosa, todo eso lo vamos eliminando, y allí es donde, como les decía, se da la inspiración y el acierto. Solo cuando hagamos el intento de hacerlo, porque solamente a través de la práctica vamos a poder llegar a vivenciarlo, es que nos vamos a dar cuenta de esa lucha que se genera allí, porque no es nada más cuando voy a hacer una práctica. Es que si yo digo voy a cocinar, por ejemplo, y solo me voy a ocupar de cocinar, no voy a hacer otra cosa. No, ahí empiezan todos nuestros defectos psicológicos. Mire, usted tiene un fogueo esta tarde, no se lo estudió, pero acuérdese que algo por allí se le olvidó. Tiene que hacer sacrificio, mire que la práctica esta mañana le quedó mal. Siempre van a estar nuestros defectos psicológicos, incluso los que tienen que ver con el conocimiento, buscando generar esa distracción. Entonces, solo cuando comprendemos la importancia de estar eliminando todo lo que nos quiere sacar de esa sola actividad, allí es donde vamos a ir desarrollando ese poder de la concentración. Aspectos a tener en cuenta y que son muy importantes. Por acá nos saluda Ramón Sequera. Bueno, bienvenido Ramón. Entonces, estos aspectos, hacer cosa por cosa. Y allí vamos a ver qué es importante. Esta está muy relacionada con las otras dos, sin hacer otra cosa y sin interrumpir una para hacer otra. Porque resulta que estamos acostumbrados a hacer multitareas, como vemos acá en la imagen. Una persona puede estar montando un trabajo en la computadora y está viendo el reloj y está pendiente del itinerario y está tomando café y el teléfono le sonó y por allí le llegó una idea y resulta que está buscando el archivo que tenía en el maletín y dónde está el maletín. O sea, está haciendo miles de cosas al mismo tiempo y no se comprende también porque muchas veces no hemos hecho el ejercicio. Y lo digo por experiencia porque uno tiende a pensar, no, pero es que si no lo hago de esa manera no me va a dar el tiempo. Y resulta que no. O sea, cuando hacemos el ejercicio de hacer actividad por actividad, vamos a darnos cuenta cómo incluso al culminar todas las actividades, allí hasta nos sobra tiempo. Porque resulta que cuando estamos haciendo tantas cosas a la vez, interrumpiendo una para hacer otra y esta me da fastidio, entonces como esta me da fastidio y esta me genera estrés, entonces me paro a tomarme un café, entonces vengo de tomarme el café y ahora me quiero comer algo dulce, porque los defectos psicológicos sencillamente lo que buscan es energía, entonces no les interesa que estemos concentrados. Entonces, cuando comprendamos eso, nos vamos a dar cuenta de la importancia de hacer actividad por actividad sin hacer otra y sin interrumpir una para hacer otra. Entonces, allí también es importante en eso de no interrumpir una cosa por otra, porque a veces, póngale, estamos en una oficina o estamos, o sea, alguna persona pues nos habla o nos pide algo, estando nosotros en una actividad, pónganse que estoy en la oficina y estoy haciendo esa actividad que dije, concentrada solamente esta actividad, y viene alguien, por ejemplo, un supervisor y me dice, mire, deme tal expediente, y yo estoy concentrada en mi actividad, no es que le voy a decir al supervisor, ay, no, mire, yo estoy haciendo mi trabajo concentrado y no me voy a parar. No, solo que muchas veces nos paramos de allí, seguimos
con la mente en el trabajo que estábamos haciendo allí en el escritorio, nos vamos a buscar el archivo, entregamos el archivo pensando, a veces no entregamos el archivo que es, o en ese buscar el archivo estamos buscando sin siquiera reflexionar qué es lo que estamos buscando y por eso incluso nos lleva mucho más tiempo. Y cuando volvemos, que, ay, no, mire, ese no es, vuelva para allá, busque otro hasta que, ajá, de 3 4 que sacamos, ahí está, por fin entregó el archivo que era. Pero resulta que ahora cuando me siento en el escritorio ya se me olvidó por dónde iba en el trabajo que estaba haciendo. Y es porque no estuvimos ni concentrados en lo que estábamos haciendo ni en lo que fuimos a buscar al archivo. Porque si estamos concentrados en lo que estamos haciendo allí en el escritorio y yo digo, bueno, ya estaba haciendo este análisis, hice esta columna, por ejemplo, de algún trabajo, yo sencillamente puedo poner allí una nota allí en la página donde estaba trabajando y digo, me falta hacer esto y esto. Y ya, cierro allí un momentico, me paro. ¿Qué fue lo que me pidió? O el expediente de esto, aquello, aquello. Ok, ya anoto en un papelito y me voy a buscar el expediente. Ya me olvido de lo que estaba haciendo en el escritorio y voy a buscar este expediente que tengo aquí anotado, que es tal cosa y tal cosa. Entonces allá busco efectivamente porque estoy únicamente buscando ese archivo, lo consigo y lo traigo porque voy a estar clara en qué fue lo que fui a buscar. Entonces es que si me toca en algún momento paralizar una actividad, reflexionar en qué momento estoy parando la actividad irme a hacer lo otro que corresponde que haga, pero ya enfocada en esa otra actividad y ya cuando vengo retomo la actividad allí donde anoté, iba por aquí, entonces continúo por allí. Porque como les decía, pasa es que ni estoy concentrada en la actividad que estoy haciendo, ni estoy concentrada en la que me mandaron a buscar, por eso tengo que buscar varias veces. Cuando regreso todo lo que había hecho se me olvidó, se perdió todo lo que había adelantado y es por eso, porque no estamos concentrados. También no recordando pendientes, no recordando lo hecho y manteniéndonos centrados en cada una de las actividades como estaba explicándoles ahora mismo. Entonces vamos a ver que también hay tipos de concentración. Hay una en el mundo interior y otra en el mundo exterior. Y allí pues vamos a ver que ambas son importantes. Porque pues muchas veces por no estar concentrados en nuestra parte exterior, pues llegan a suceder accidentes, nos quedan mal las actividades, como el ejemplo que estaba poniendo, porque no estamos concentrados en ese mundo exterior. Vamos por la calle, por ejemplo, estamos manejando de manera mecánica, no estamos concentrados porque como es algo que hacemos todos los días, incluso el carro llega a ser hasta sincrónico para las personas que manejan vehículos sincrónicos y esa actividad se hace totalmente mecánica. Uno a veces tiene que mirar para la palanca para ver en qué velocidad va por lo mecánico que hace la actividad. Entonces muchas veces le toca frenar de golpe y el carro se apaga porque la persona no está concentrado en qué velocidad iba, cuál fue la última velocidad que metió, porque no está concentrado y de esa manera hasta podemos provocar accidentes. Si estamos aquí, como vemos en el ejemplo, haciendo una actividad con un hijo, entonces la persona si no está concentrada, el muchachito mira, no, pero es que me rayaste la hoja donde no era, pero es que lo que iba a hacer allí era un dibujo de esto, no de aquello, porque no estamos concentrados allí. ¿Y por qué no estamos concentrados en el mundo exterior? Porque nuestro mundo interior tampoco hay concentración. A lo mejor en el mundo interior, pues entonces hay sensaciones de desagrado, estamos allí haciendo la tarea con la niña, pero entonces en nuestra mente, ay, tengo que hacer este trabajo y tengo que hacer este otro y me falta buscar esto y me falta aquello y tengo a tal familiar enfermo y tal situación hay que resolverla y llego al recibo de luz y no tengo con qué pagarlo. Entonces no estamos en la actividad con la niña en el mundo exterior porque en nuestro mundo interior pues hay toda una desconcentración. Entonces, es muy importante para ayudarnos a alcanzar la concentración el cronograma de actividades. Y allí vamos a ver por qué es tan importante el cronograma de actividades.
O sea, uno tiene, ahora que tenemos el conocimiento, que ya las personas pues vieron todas las conferencias de fase A, pues ya la persona tiene, sea, tiene prácticas que hace, por ejemplo, el lunes hace, lunes y miércoles, por ejemplo, hace meditaciones reflexivas, los días viernes hace, no sé, bueno, lo que pasa es que yo mis actividades las hago es a diario, pero pónganse que la persona haga prácticas a diario para poder ubicarme en el ejemplo. Y entonces diga, bueno, yo en la mañana cuando me levanto hago la retrospección del sueño, estudio el astral, allí hago sublimación, después hago traslado de fondos, o sea, estoy hablando de las prácticas del conocimiento, por supuesto. Después hago la pentalfa y después pues salgo entonces a las actividades del diario vivir, que hay que desayunar, que hay que cepillarse los dientes, bañarse, vestirse. Entonces, allí en ese cronograma de actividades es importante tener las actividades del conocimiento por eso, porque si yo tengo un cronograma, pues no voy a olvidar a qué hora me toca una cosa y a qué hora me toca otra. Entonces, uno pudiera decir, sí, pero es que tengo pendiente que yo, por ejemplo, hago la compra de la comida los fines de semana. Bueno, pero es que en el cronograma de actividades podemos poner viernes o sábado hacer las compras. Los días lunes revisar si hay que pagar recibos de luz. Los días domingo, pues no sé si visitan a la familia. Los días y de esa manera pues va poniendo en uno, en ese cronograma de actividades de lunes a domingo, pues cada una de las prácticas y cada una de las actividades. Y tener una planificación ya del día como tal, que muchas veces uno dice, sí, pero es que no todos los días hago ciertas actividades. Por ejemplo, si al niño se le terminó de romper el zapato y hay que salir mañana a comprarle unos zapatos, pues ponemos entonces en esa planificación que ya tengo para mañana, pues hago un espaciecito y meto salir a comprarle los zapatos al niño. ¿Y por qué el cronograma de actividades? Porque resulta que cuando no hacemos el cronograma de actividades estamos dispersos. Y entonces uno dice, ¿será que hago esta práctica? ¿Será que no la hago? Nuestros yoes siempre van a estar ahí a la orden del día, pues no la haga, qué fastidio, ya os la hizo ayer. Y ya usted hizo mantralización de la O en la mañana, ¿para qué va a hacer otra más? ¿Ya cuántas prácticas del conocimiento va a hacer? Allí van a estar nuestros yoes generando ese fastidio, generando esa mala voluntad, pero si ya tenemos allí una secuencia en el cronograma de actividades, pues vamos quitándole ese tiempo a lo que es la personalidad y nos vamos haciendo un horario para cada una de nuestras prácticas. Entonces, como les decía, también esa planificación de las actividades de ese día en particular, por lo que les decía de que cuando uno empieza a hacer actividad por actividad y va tachando, bueno, ya hice esta compra, ya hice el pago de este recibo, ya hice esto, tenía que buscar un espacio para comprarle los zapatos al niño, bueno, mira, terminé a las 3 de la tarde, bueno, vámonos a comprar los zapatos porque ahora es que más bien me sobró tiempo. Y va a suceder de esa manera, se los digo con propiedad, porque me ha pasado muchas veces que cuando me guío por el cronograma de actividades, hago esta práctica, hago la otra, hago las conferencias, las preparo, las estudio, monto la propaganda de internet, me toca hacer fogueos con mis compañeros, participo en los fogueos de otros compañeros incluso, participo en los estudios de meditación reflexiva y uno ve que de todas maneras le queda tiempo. Entonces, es porque no hacemos el cronograma de actividades, porque o sea, nuestros yoes se rehúsan a que seamos organizados, que no nos dura o no nos alcanza el tiempo para hacer todas las actividades. Entonces hay que llegar a comprender la importancia de este cronograma de actividades donde incluyamos cada una de las prácticas porque de esa manera pues vamos a ir haciendo esa secuencia que ya, es lunes, ¿no? Ya yo sé que los lunes me toca estudio de esto, hago práctica de esto, a esta hora hago de esto,
porque ya tenemos esa secuencia, ya tenemos, o sea, vamos haciendo como esa rutina y entonces no nos salimos de allí porque ya estamos, o sea, ya es un tiempo que le quitamos la personalidad y que ya se lo dimos al trabajo de nuestra conciencia. Entonces, pues hasta aquí lo que es la concentración. Vamos ahora a hablar sobre lo que es la relajación. Para hablar de la relajación tenemos que hablar de lo que nos quita el estado de relajación, que son las tensiones. O sea, cada vez que hay alguna tensión, pues allí se va nuestra atención. Entonces, no podemos estar concentrados cuando hay alguna tensión en nuestro cuerpo. Por eso es que para cada una de las prácticas siempre hacemos un proceso de relajación del cuerpo psíquico, de relajación del cuerpo físico, porque de esa manera pues ya tenemos nuestra atención en la práctica que vamos a hacer y no en cada una de esas tensiones que están presentes en nuestro cuerpo. Las cosas que producen tensión, nuestros deseos, que quiero es hacer esto, que quiero es hacer aquello, que me provoca comerme esta cosita, que ahorita quiero es beberme un café, que tengo fastidio, porque esas emociones pues también causan tensión, perdón, que estoy enojada porque resulta que alguien me habló mal o porque me dieron una noticia que no me agradó o me mandaron a hacer un trabajo que no me gustó o hice un trabajo y me quedó mal. Entonces, allí esas emociones también nos causan tensiones. Las canciones psicológicas, porque muchas veces estamos allí en la mente ronroneando cómo es posible que fulanita me haya hablado de esa manera, me ofendió, ni siquiera lo pensó, me trató mal y rookie, 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 lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y yo tan buena que soy con ella, ¿cómo es posible? Y de paso ella es mi hermana, mi vecina del alma, ¿cómo me trata de esa manera? Y no observamos que esas canciones psicológicas nos están causando tensión. Que hice este negocio y me salió mal y empieza la canción psicológica. ¿Para qué me tuve que meter en ese negocio? No juegue, yo sabía que eso no iba a funcionar, esa persona es un sinvergüenza, un estafador, por eso es que me pasan las cosas, porque me pongo a creer en la gente, no confío más nunca en nadie y ahí dele con la canción psicológica, que agota todas nuestras energías del diario vivir. Estados psicológicos equivocados, donde estamos molestos, donde estamos, eh, en donde incluso a veces estamos muy eufóricos, nos ponemos a ver redes sociales y ahí estamos muertos de la risa porque a este se cayó, a aquel lo tropezaron, a este lo mordió un perro, a este le pasó tal cosa y bueno, allí desbordados con la lujuria emocional, con risas y a veces hasta nos da hasta ganas de llorar. Ay, esa estatua que de golpe se movió y la señora se cayó por allá del susto y ajajaja. Y no observamos esos estados psicológicos equivocados que están generando desborde de nuestra energía. También cuando hay esos estados de miedo o de dolor, donde la persona empieza que cómo es posible, no se puede confiar en nadie, todas las personas son tan malas, este mundo está horrible, todo es esto y aquello, ya las personas son muy malvadas, muy despiadadas, miren cómo son capaces un papá de matar a un hijo, esa noticia tan horrible que vi, por Dios. Esos estados equivocados donde estamos sintiendo emocionalmente cómo se está consumiendo nuestra energía emocional, cómo incluso empieza a generarnos hasta a veces dolor de estómago, empieza a dolernos incluso la espalda, y es porque estamos allí mucho tiempo manteniendo un estado psicológico equivocado. O sea, estados equivocados de tristeza, de desánimo, de dolor, de miedo, eh, de angustia, de desesperación, de fracaso. Todos esos estados psicológicos equivocados están causando tensiones en nuestro cuerpo. Pensamientos, que ya lo había mencionado, preocupaciones, charlas internas, peleas entre nuestros yoes. Y les comento que cuando yo veía la primera vez esta parte de pelea entre los yoes, decía, bueno, pero ¿y cómo se pelean nuestros yoes?
Y si uno reflexiona, se da cuenta que muchas veces uno mismo está, porque son nuestros yoes allí, donde, tomando la máquina, eh, donde uno empieza a hablar hasta solo y uno habla y se contesta, bueno, ¿y por qué me dijiste eso? Y se imagina el yo que la otra persona le contestó, ah, bueno, y es que siempre me vas a tratar así y uno está contestándole a alguien invisible. O sea, ya tenemos a ese grado incluso hasta el yo loco, que se manifiesta porque nuestros yoes están ahí peleando con una persona ficticia o están peleando entre ellos internamente, dile esto, no, mejor dile aquello, no, la próxima vez no le voy a decir eso, le voy a decir esto, ah, pero es que tendría que decirle esto otro, y allí están nuestros yoes, esas peleas entre ellos viendo quién es el que se va a alimentar en ese momento, y todo eso está generando tensiones en nuestro cuerpo. Entonces muchas veces no nos damos cuenta y ay, pero es que empezó con un dolorcito de cabeza, esa preocupación de qué era lo que iba a hacer, cómo lo voy a solucionar, pero no aplicamos la muerte psicológica a ese pensamiento que me estaba generando tensión a nivel allí de mi mente. Y empieza la persona con el dolorcito y el fastidio, no, o sea, ya tenemos el conocimiento y teniéndolo, pues no aplicamos la muerte psicológica y resulta que ya para el final de la tarde, ah, no, pero ahora me duele la cabeza, tengo un dolor en la espalda que no lo aguanto, hasta como que tengo un aneurisma, ya no puedo ni mover este brazo y es porque la tensión empezó por la cabeza, le seguimos dando energía, se generó la canción psicológica, los estados psicológicos equivocados, le seguimos dando mente, seguimos en ese camina para allá, camina para acá y mueve, desgasta y desgasta energía, tensionando cada vez más el cuerpo y pues por supuesto ya al final de la noche pues está toda nuestra energía interna contaminada y estamos pues tensionados por todas partes. A que si cuando observamos la primera sensación del cuerpo de desagrado o de agrado, empezamos a eliminar, ah, que vi en las redes sociales el chistecito, se cayó la señora. O sea, no reflexionamos, o sea, ¿qué nos da risa? El sufrimiento de otra persona. Y sí, involuntariamente uno se ríe porque eso está en nuestro instinto, pero debemos empezar a morir. Pues Madre Divina, elimíname ese yo, que mecánicamente se ríe de la desgracia ajena. Que esto me molestó y allí se generó ese desagrado y sentí deseos de ofender a la persona, pues mato esa emoción, mato ese deseo. Se empezó a generar la canción psicológica, allí pido muerte a esa canción psicológica que ya percibí, que lo repetí, lo volví a repetir, no, ahí está la canción psicológica, muera a esa canción psicológica, a todos esos pensamientos, a todas esas preocupaciones, charlas internas, y de esa manera pues vamos a ir eliminando esas tensiones. Es importante observar con qué está asociado esa tensión. Por ejemplo, ay, es que ya me está doliendo la cabeza. Reflexionemos. O sea, esos pensamientos que he estado desde hace rato pensando lo mismo. Ah, esa tensión que siento en la parte emocional, en el estómago, por allí, todo eso lo siento como tensionado, presionado. Siento por aquí como que una tensión a nivel del centro motor, en la garganta incluso, o sea, ¿qué he estado hablando? ¿Qué he estado diciendo? Pues de repente he estado, la canción psicológica a lo mejor no fue interna, a lo mejor fue externa, se la dije a fulanito y a sutanito y allí estuvo generando esas tensiones. Ya en la noche entonces me duele la garganta, me duele la espalda, me duele la cabeza, porque no estuvimos eliminando cada uno de esos deseos, emociones, canciones psicológicas y demás, pensamientos, preocupaciones, porque al no estar atentos a esas tensiones, pues sencillamente allí se va nuestra atención. No hay forma de que podamos concentrarnos cuando un defecto psicológico está generando tensiones en nuestro cuerpo. Por eso es que cada vez que vamos a hacer las prácticas, vuelvo y reitero, es que hacemos el proceso de relajación de la parte psíquica, de la parte física, para que estemos allí completamente relajados, para que nuestra atención no se vaya hacia el defecto psicológico, sino que esté allí para la práctica que vayamos a realizar.
Por eso nos enseñaba el Maestro Jesús a velar y orar. Allí vamos a ver que velar es estar allí atentos. Por acá nos saluda Ana Tarazona. Bueno, bienvenida Ana. El Maestro Jesús nos enseñaba a velar y velar es estar allí atentos a todo lo que se está presentando, internamente y externamente. O sea, si yo estoy haciendo una actividad, y de hecho pueden hacer algunos ejercicios. Uno a veces sale de una, por ejemplo, de la habitación hacia la sala o hacia la cocina de la casa, o en el trabajo de una oficina hacia el patio o hacia otra oficina. Y muchas veces uno sale de ese lugar para el otro y llega al otro lugar y dice, ¿qué era lo que yo venía a buscar para acá? Y entonces allí vamos a ver cómo no estamos concentrados de manera externa. Entonces, ¿qué es lo que hace que no nos concentremos de manera externa? Nuestra parte interna que está generando la distracción. Entonces, a veces incluso para las personas que usamos lentes, decimos, pero ¿y dónde están los lentes? Y a veces estamos es así y estamos, ¿dónde dejé los lentes? No encuentro los lentes, ¿quién me agarró los lentes? Y a veces pensamos que no, ya como es algo mecánico, decimos, no, ya yo me toqué y no los cargo en la cabeza. Y solamente cuando le decimos a alguien, pero no has visto mis lentes, y la persona nos ve así como que esta persona se volvió loca. O sea, no los ves, los tienes en tu cabeza. Y uno, pero, o sea, yo pensé que me había tocado. O sea, que me había tocado la cabeza y que no los tenía allí. Y eso es algo que también nos muestra cómo estamos de desconcentrados. Porque si normalmente me los levanto, pues lo más lógico o lo más viable es que lo primero que haga es tocarme a ver si los cargo subidos allí en la cabeza. Pero estamos tan distraídos que a veces ni siquiera eso. Entonces, velar es estar atento. Si estoy haciendo esta actividad, estoy aquí. E ir haciendo como que esa, eh, digamos, esa revisión de si estoy concentrado o no estoy concentrado. Por ejemplo, si estoy haciendo una actividad y necesito el teléfono, también muchas veces nos pasa que decimos, ¿y qué hora es? Y resulta que acabamos de tocar el teléfono. Cuando uno pisa algo en el teléfono, lo primero que nos muestra es la hora. Entonces, como si acabo de tocar el teléfono, no le vi la hora. Entonces, allí también eso nos muestra cuán distraídos estamos. Que me voy a sentar a hacer un trabajo y tenía el bolígrafo y me paré y después estoy, ¿dónde dejé el bolígrafo? ¿Y dónde lo dejé? ¿Quién me agarró el bolígrafo? Entonces, así de distraídos estamos, porque si estoy haciendo esa actividad, que era lo que les decía en el ejemplo de cuando voy a parar una actividad para hacer otra, si estoy haciendo una actividad con el bolígrafo y por algo me tengo que parar, lo lógico es que el cuaderno y el bolígrafo los deje juntos. O que me voy a parar, bueno, ¿dónde voy a poner el bolígrafo? Déjenme ponerlo aquí y estar atentos. O sea, esta es la actividad que estoy haciendo. Es con el cuaderno y es el bolígrafo. Pues lo lógico es que lo deje juntos el uno con el otro. Entonces, eso es velar. O sea, cuál actividad estoy haciendo, qué se está manifestando en esa actividad, qué defectos psicológicos me quieren sacar de la actividad y de allí pasar a orar. Que la oración pues más poderosa que tenemos es Madre Divina, elimíname este defecto, o Madre Divina, elimíname este yo. O sea, ese yo que me lleva a distraerme, ese yo que está tratando de sacarme de la actividad, ese yo que cuando voy a parar una actividad para iniciar otra, pues me hace que me olvido del mundo, boté esa actividad y me fui a hacer la otra. No, si estoy haciendo esta actividad, ver que cierre esta actividad de alguna manera donde ya sé dónde está lo que tenía, ya sé con qué estaba trabajando, dónde lo puse y después me vaya a hacer la otra. Y empezar a morir porque en la medida en que vamos haciendo esa oración, Madre Divina, elimíname ese yo, es que vamos desarrollando ese poder tan, tan grande que es la concentración. Recordemos, lo decíamos al principio de la conferencia, el hacer una actividad concentrados hace que podamos ser más efectivos, porque la actividad la realiza es nuestro ser. Entonces,
si queremos que todo nos salga bien, pues hagamos actividad por actividad, hagamos ese esfuerzo de ir practicando la muerte psicológica de instante en instante, haciendo actividad por actividad para ir desarrollando ese poder tan importante de la concentración y de estar manteniéndonos en ese estado de la conciencia que es en relajación, observando todas esas tensiones también que se van generando en nuestro cuerpo. Pasos para la práctica del velar y orar. Recordemos que esta práctica es la que hacemos los días martes, o sea, cuando no tenemos alguna práctica de fase A que esté pendiente, generalmente hacemos un velar y orar el martes. De hecho, el martes pasado hicimos una práctica de velar y orar. Allí hacemos la conjuración del belilín y el círculo mágico. Para las personas que no la conozcan, pues son estas conjuraciones las vemos en la conferencia número 7, que recordemos están en la página de YouTube de Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Posteriormente hacemos la súplica al Padre y a la Madre Divina para hacer la práctica, para que nos asistan. Después hacemos el proceso de relajación observando que todo el cuerpo esté cómodo. Y allí recordarles o reiterarles que ese proceso de relajación es para que nuestra atención esté en la práctica y no se vaya la atención en donde esté nuestra tensión. Porque si yo tengo una tensión en el cuerpo, mi atención se va a ir ahí, a ese punto donde está la tensión. Por eso es que debemos relajar el cuerpo, porque muchas veces, y esto lo comentábamos en días anteriores en los fogueos, cuando la persona está tensionada no logra concentrarse. Entonces muchas veces decimos, ay, pero es que ponerse, que respira, que no sé qué, eso me da sueño. Que ponerme a escuchar sonidos, me da fastidio. Pero eso le da fastidio es al yo, porque el yo no le gusta estar concentrado, al yo no le gusta que estemos relajados. Entonces, por eso hay que hacer el esfuerzo, ya cuando uno va adquiriendo un poquito de concentración, ya va haciendo ese proceso de relajación un poco más rápido, porque ya entonces uno se sienta de manera cómoda, ya uno revisa dónde está la tensión y empieza a morir a cada una de las tensiones. Entonces ya allí va teniendo uno esa capacidad de llegar a ese proceso de relajación mucho más rápido, pero tenemos que iniciar como todo, yendo progresivamente, relajando, viendo paso a paso cada parte de nuestro cuerpo que esté relajado, observando nuestra emoción, respirar para relajar la emoción, para relajar nuestra mente, pues ir escuchando sonidos cada vez más lejanos y de esa manera ir pidiendo muerte a todo eso que nos quiere, que nos tiene en tensión, a todo eso que nos mantiene en actividad y en desequilibrio la emoción y la mente, y de esa manera pues ya cuando estamos completamente relajados, entonces allí nos vamos a concentrar en nuestro corazón, a escuchar y observar el mundo interior. Entonces esa es la forma básica de hacer un velar y orar, concentrados en nuestro corazón o en nuestra respiración, que todo lo que me quiera sacar de allí, voy a hacer la petición de muerte, Madre Divina, elimíname ese yo y vuelvo a mi corazón o vuelvo a escuchar mi respiración. Pero a medida que vamos avanzando en el trabajo, tenemos que estar observando todos nuestros centros. O sea, cada actividad que se genere en cualquiera de nuestros centros, cuando estamos haciendo un velar y orar, a todo eso se le debe pedir muerte. Madre Divina, elimíname este defecto o elimíname este yo. Porque de esa manera pues es que vamos logrando la concentración perfecta. Entonces ya si yo estoy, por ejemplo, haciendo la práctica y siento como que algo me pica, una sensación de escozor o una sensación de incomodidad, de fastidio, una emoción de fastidio, una emoción desagradable, todo, emociones, pensamientos, sensaciones, a todo le empezamos a pedir muerte. Y de esa manera pues vamos alcanzando la concentración perfecta y como les decía, en la medida en que vamos haciendo la práctica, vamos viendo que cuando iniciamos de repente logramos concentrarnos solamente 5 minutos,
pero quizás la siguiente vez pues nos concentramos un poquito más y la siguiente vez un poquito más hasta que llega al punto que esa práctica que hacemos los martes, que es de 15 minutos, pues vamos a lograr concentrarnos completamente esos 15 minutos donde nada nos sacó de allí, de estar concentrados en nuestro corazón y en nuestra respiración, y ya a partir de allí pues ya podemos hacer prácticas con un poco más de tiempo de manera de ir desarrollando, pues como les decía, esta concentración perfecta. Entonces, la concentración, como decíamos al principio, es un poder muy grande que nos permite tener éxito en todas las actividades que realicemos. Entonces, y me gusta hacer la aclaratoria porque muchas veces nos confundimos en creer que no, o sea, eso no tiene mayor importancia. Ay, es que ahí va el proceso de relajación. De hecho, uno ve cuando estamos haciendo la práctica, hay personas que incluso se desconectan cuando viene el proceso de relajación. Y resulta que es que no se puede hacer la práctica si estamos con tensiones. Entonces, ir comprendiendo que para desarrollar ese poder, pues hay que quitarle esa presión que hacen nuestros yoes en todos nuestros centros y que nos sacan de ese equilibrio, nos sacan de esa concentración para poder alcanzar y desarrollar este poder. Bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a ver si hay preguntas. Mientras tanto, vamos a dejarlos con nuestras redes sociales. Recordemos que transmitimos en vivo a través de la página de Facebook Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp. La página de Facebook también, Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Y posteriormente resguardamos todas las transmisiones que se hacen en vivo, las resguardamos en la página de YouTube, Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Acá tenemos también el número de contacto para las personas que quieran pues hacer alguna pregunta o que tengan alguna inquietud o quieran unirse al grupo de WhatsApp. También en la descripción del tema del día de hoy, allí está el link para unirse al grupo de WhatsApp. Por acá nos saluda el compañero Perfecto desde los Valles del Tuy. Bueno, bienvenido, Perfecto. Entonces vamos a dejarlos con la invitación a la próxima conferencia de fase B, que se titula Práctica de Meditación Reflexiva. Aquí, para las personas que apenas han visto las primeras 50 conferencias, o sea, las conferencias de la fase A, vamos a ver que ya empezamos a lo que es la práctica, porque viene esta segunda conferencia, que es la práctica de meditación reflexiva, y la tercera conferencia es práctica del desdoblamiento astral consciente, o sea, vamos a empezar a incentivar, a motivar hacia la práctica, porque la práctica es la que hace al maestro. A través de la práctica es que desarrollamos la fe consciente. O sea, acá no se busca que estemos creyendo todo lo que nos dicen, sino que empecemos a practicar y empecemos a tener nuestra propia sabiduría a través pues de ir haciendo pues cada una de las prácticas que se nos van entregando en el conocimiento. Bueno, veo que no hay más preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, pues deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.